Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Inicialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Gustavo Madero gana la presidencia del Partido Acción Nacional. La prioridad de todos debe estar centrada en los procesos electorales próximos, en las leyes secundarias y en todo el fortalecimiento institucional de nuestro partido. Y Ernesto Cordero reconoce derrota electoral. No entraremos en una batalla legal porque lo que necesita nuestro partido es una batalla ética. Capturan a Leonor Nava Romero, presunto líder de los Rojos. Irresponsable de participar y ordenar los secuestros, extorsiones y homicidios de integrantes de grupos antagónicos. Dictan auto de formal prisión a Jesús Cruz Valencia, quien fuera presidente municipal de Aguililla, Michoacán. Entregan 2 cuerpos más del caso Heaven. Avión británico se une a búsqueda de niñas secuestradas en Nigeria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Ana Paco María, Abundis. Ya muy tenemos buen día. presidente del PAN, por fin. Es un poco más que eso, no solamente el presidente del PAN, sino también, lo que digo es que también hay un proyecto, hay un referéndum al proyecto de Gustavo Madero, que es ir por la vía de la negociación con el gobierno, con los partidos de oposición, pero particularmente con el gobierno. Entonces sí es la diferencia de 13.5% en el voto final, pues sí habla de una ratificación muy fuerte al mandato de Gustavo Madero, que fue quien encabezó este tipo de negociación tan criticado por Ernesto Cordero, que tuvo una derrota bastante fuerte, ¿no? Bastante apabullante, que además no únicamente es perder, sino que puede tener una Siberia durante los próximos 4 años en el Senado. Cuando digo Siberia es que puede estar excluido de las comisiones y de los dineros, y también algunos de sus cercanos que estaban apostándole inclusive a puestos de mayor alcance. Este tema, por supuesto, pero al mismo tiempo es sorprendente que solo tenga el 32% de los impactos del PAN que nos proporciona la agencia Intélite. El segundo tema es ya León gana el bicampeonato, el campeonato de fútbol. Se vuelve junto con Pumas el único equipo que ha ganado consecutivamente. También repite como Madero. Repite como Madero, exactamente. Es un doble bicampeonato lo que vemos en los primeros 2 momentos del PAI. Luego viene en el tercer lugar de los impactos, con 16% de todo este PAI informativo, esta declaración del Centro de Estudios Económicos, Sociales y Políticos del Sector Privado, que dice que sí hay recesión. Dice, cuando menos hasta febrero. Aquí las cosas ya no son tan técnicas, ¿eh? No puedes decir si hay recesión, pero al menos hasta febrero. Hay o no hay, hubo o no hay, estamos en mayo, no pueden estar hablando de febrero. Ahora, la Secretaría de Hacienda ajustó ayer, buen día, la elección del PAN y fútbol, ajustó ayer su expectativa de crecimiento de 3.9 a 3%. El siguiente tema es el SAR,
Antisecuestro, Renato Sales Heredia, anuncia que para este año se van a invertir 450 millones de pesos en unidades antisecuestro. El quinto tema es la comisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó que hay responsabilidades compartidas en la línea 12 del metro entre las empresas constructoras y la propia dirección del metro. Ya vemos que a Joel Ortega pues todo lo que hizo no le salió nada bien porque la Asamblea le regresa parte de responsabilidad. Y el último tema, con 10% de los impactos, es algo también muy importante, aunque no es mexicano. AT&T, esta telefónica que fue desmembrada allá en los 80s, en los 70s, en Baby Bells por su predominancia, adquirió DirecTV, la empresa de satélite en Estados Unidos, por $98.500 millones, o lo que es lo mismo, $95 la acción. Que en términos de consecuencia podría ser también una nota más grande en el país. Claro, aunque haya pasado afuera. Esta es la gran Claro. nota de negocios en el mundo. Está reproducida desde ayer en los portales y hoy en las portadas de muchos periódicos del mundo. Este es el PAI informativo que, como vemos, pese a los temas importantes, está bastante distribuido. No viene en el PAI el accidente que tuvo ayer el candidato a la presidencia del PRD, Carlos Navarrete, en Guerrero. Hay 2 personas de su equipo chocaron en la carretera y 2 personas de su equipo hospitalizadas, uno de ellos aparentemente delicado. Él no tuvo más que el susto, pero él está bien, están siendo tratados y pues reanudará esta semana su campaña por la presidencia del partido. Y en las notas internacionales, no sé si también no está en el país todo el problema que está habiendo en Asia. Sí. Toda esta rebelión contra los chinos en Vietnam, que yo creo que en la no frontera la de parte de Vietnam, Vietnam, sí. que otra vez que no es un tema menor, porque habla de todo lo que está pasando en la región con China, ¿no? Bueno, pero también es un reflejo de la misma preocupación que hay con Ucrania, Rusia, o sea, todas estas fronteras, todos estos países que de una forma u otra en el pasado, tal vez hace 10 años, siempre se pensó que Estados Unidos saldría y haría una declaración contundente que aseguraría que no, estos países no tratarían de retomar algunas áreas que en un momento dado habían sido parte de su territorio nacional. Entonces, sí, ¿por qué es importante esa nota? Porque son el tipo de notas que en un momento dado, en un descuido, te afecta la economía internacional. Lo mismo en Nigeria tenemos también creo que una nota muy interesante, sigue llegando mucha ayuda para tratar de encontrar a estas niñas. Vámonos a las portadas. El Universal me parece muy interesante porque ponen un estudio en el Universal sobre Pemex, o sea, la nota que fue la nota más relevante en el PAN informativo, que es el de las elecciones internas del PAN, lo ponen hasta abajo, sí aparece en la portada, pero en primera plana la nota más importante es: arma en Pemex un búnker antidelito, que es interesante, es importante, pero no sé, con toda la información que hay, no sé si yo le hubiera dado esa importancia. Y sobre todo que todo el día de ayer en su portal, lo que estuvo arriba siempre fue el PAN. Exacto. Y lo otro es que le da más importancia en términos de prioridad al bicampeonato, León. Que al otro bicampeonato. Que el otro bicampeonato. A lo mejor no, a lo mejor yo creo que al final muchos de los medios tuvieron que hacer una decisión interesante porque se volvió no tan interesante los resultados. O sea, fue muy interesante la jornada, pero una vez que Cordero acepta que no va a haber un pleito legal, se portó como deben de portarse las personas que pierden en una contienda. Entonces dijeron, no, pues no es tan interesante. Estamos viendo el dilema de la prensa escrita. La prensa escrita es análisis, consecuencia, explicación. Mucho de lo que tenemos hoy en la prensa en las titulares de la prensa escrita es lo que sucedió, es decir, lo que todos los interesados se enteraron ayer, entre 5 y 8 o 9 de la noche. Eso es lo que se reproduce, eso es historia. Las consecuencias de lo que esto va a tener en la renovación del armado de la negociación política, lo que va a venir con las leyes secundarias y las próximas iniciativas constitucionales que presente el presidente en el segundo semestre, eso es lo que tiene que ver con
esta victoria de Gustavo Madero. Y el saldo interno dentro del PAN, que un par de columnistas lo destacan, Ricardo Rafael y Ricardo Alemán. Hablan de saldos mixtos, ¿no? O de explicaciones que no se resuelven con la pura elección. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre los grandes ganadores y grandes perdedores, porque sí, tiene un impacto. Yo no recuerdo que una contienda interna hubiera tenido tanto interés. Del PAN. Del PAN. Sí, del PAN. Bueno, porque también es la primera vez que la contienda es abierta. Sí. Es la primera vez que es a militantes, es una votación entre militantes, entonces también tiene otra dinámica. Y hubo algunas similitudes, me recordó algo la elección del PRI en 2002. Sí. Recordarán en aquella contienda entre Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, ¿no? Las acusaciones, la concentración de voto en algunas áreas a favor de un candidato. En el caso del PRI, digo, es injusto que lo diga, por el caso del PRI sí hubo votaciones que rebasaron el padrón, ¿no? Como en Tabasco. Aquí no sé si hubo ese tipo de fenómenos, pero sí hubo concentración de voto claramente en ciertas plazas, ¿no? A favor ya lo vamos a ver, pues hay estados donde fue 3-1 la votación, en estados gobernados por panistas, ¿no? Entonces, el análisis de cómo fue el voto y algunos de los aspectos que tú traes, como la demografía y los propios resultados de la encuesta de salida y el histórico de la encuesta de salida, pues ahí nos dicen qué es lo que sucedió y cuándo sucedieron las cosas. Así es, y es una de las cosas más gratas probablemente de la medición de ayer, es que sí se puede medir al PAN, ¿no? A pesar de, digamos, los temores que había de voto oculto, de no respuesta, finalmente también es un elector predecible como los demás, ¿no? En el país también trae una nota internacional importante. Le Pen elogia al patriota Putin frente a los burócratas de la Unión Europea, que también me pareció eso. Los extremos siempre se juntan. Sí, ¿verdad? Se aman, se quieren y se han visto. No, siempre. Son cuestiones inherentes del extremismo en la política. Nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a continuar con este análisis de la contienda interna del PAN. No se vayan. Divorcios en México. Se registran 16 divorcios por cada 100 matrimonios. Se espera un incremento del 50% en este año. La principal causa de separación es el factor económico. El dato útil para comentar en el café. Este lunes. Los que pueden llegar a la frontera realmente es un milagro. Justicia en pleno. Los migrantes no son delincuentes. Lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Lo llevaremos a donde quiera que sea. Argelia. Cinema 40 presenta El secuestro del vuelo 847. Martes 15 horas. Proyecto 40. ¿Qué quiero para mi familia? Seguridad. Lo que más quiero es a ellos justamente, y que vivan en paz. Salir tranquila con mis amigas. Que todos estemos bien. ¿Qué puedo hacer? Prevenir y denunciar. No quiero callarme ni ser indiferente. Quiero ser parte de la solución. Todos queremos lo mismo. Juntos, sociedad y gobierno podemos lograrlo. Denuncia al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Pero para los atorones políticos y sociales, mira que se atoró la reforma de educación. Tómala. La de Telecom. ¿Que la de Telecom? No, esta sí se atoró. Esa sí está muy atorada. Las finanzas y la economía no deben ser complicadas ni aburridas. Bienvenidos a la billetera. Lunes 21:45 horas. Proyecto 40. Con el PT me identifico. Con el PT me identifico. Con el PT me identifico.
Con el PT me identifico. Con el PT me identifico. Con el PT me identifico. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Este mes en Central, que no te agarren en curva. ¿Quién es quién en la selección mexicana? Cómprala ya. Todos somos parte del problema o parte de la solución. Tú decides. Limpiemos nuestro México no se trata de un evento que ocurre una vez al año. Se trata de hacer un cambio en nuestras vidas. No es cuestión de levantar basura, es cuestión de tomar conciencia y no tirarla. Afortunadamente, cada vez somos más los que hemos tomado la decisión de mantener limpio nuestro entorno. Es tiempo de que todo México ponga la basura en su lugar. Únete al movimiento de limpieza más grande del país. Este 25 de mayo, limpiemos nuestro México. Los datos nos indican que quien obtiene la mayoría en esta jornada es Gustavo Madero. Con el 56% de los votos, es decir, 88.537, Gustavo Madero será presidente nacional del PAN durante los próximos 3 años. Una jornada electoral histórica. Es la primera vez que los más de 217,000 militantes panistas eligen a su presidente. Una jornada en la que en realidad no tuvimos mayores incidentes y por primera ocasión, en un hecho inédito en la vida de Acción Nacional, en lo que se refiere a la elección de un jefe nacional, los panistas lo elegimos con nuestro voto directo y libre. La jornada comenzó a las 9 de la mañana en algunos estados y a las 10 en el centro del país. Ernesto Cordero votó en una casilla en Coajimalpa. Gustavo Madero hizo lo propio en el Parque de los Venados. Para esa hora de la mañana ya circulaban rumores sobre algunos militantes que recibían mensajes de texto donde se informaba que las elecciones se suspendían. Enseguida, ambos candidatos salieron a desmentir. Yo le pido a los panistas que se entusiasmen, que la votación sigue. Estamos a unas cuantas horas de regresar la dignidad al PAN. Están tratando de confundir de que esta elección se había cancelado. Están sacando una red de mensajes que no son ciertos. Minutos después, en el CEN del partido, se anunciaban más anomalías. Una casilla en la delegación Cuauhtémoc no pudo instalarse. Lamentablemente, sus compañeros se quedarán sin votar. Y la comisión ciertamente está acordando, o acordó ya, que se presente una denuncia ante la FEPADE. A las 5 de la tarde se informó que la jornada había concluido, con el 70% de participación de la militancia. Que estaremos en posibilidad de tener ya un resultado, no total, pero sí bastante robusto, que esté marcando seguramente alguna tendencia, a partir de las 19:30 horas. Pero no fue así. Tras más de hora y media de retraso, al fin se conocieron los resultados. Gustavo Madero ganó la contienda. Por su parte, Ernesto Cordero reconoció el triunfo de su contrincante. Tenemos la confirmación en conferencia de prensa de Ernesto Cordero del reconocimiento del triunfo de Gustavo Madero y también tenemos expresión del candidato Ernesto Cordero de que no habrá impugnación a esta contienda. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del Primer Café. Y para darnos más detalles, información de cómo se llevó a cabo esta jornada del proceso interno del PAN, pues nos acompaña esta mañana Cecilia Romero, presidenta interina del PAN. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues estábamos aquí comentando en la mesa quiénes son los grandes ganadores y perdedores del proceso interno del día de ayer y estamos llegando a la conclusión que una de las grandes ganadoras es la presidenta del PAN. Bueno, yo creo que no cabe duda que el PAN ganó anoche, como lo estuvimos diciendo el transcurso del día. Y bueno, pues al ganar el PAN ganamos también todos los panistas y de pasada su presidenta y esto pues nos da mucha alegría, ¿no? Cecilia Romero, buenos días. Raimundo Rivapalacio.
Raimundo, buenos días. ¿Nos podrías platicar cómo fue la negociación o cómo fueron las pláticas para tratar de que Ernesto Cordero participara en el mensaje político que dieron todos ustedes al dar los resultados de la elección y mostrar la unidad del partido? Y si el no haber ido tiene alguna consecuencia en el corto plazo para el partido. Claro, muchas gracias. Mira, la verdad es que el resultado de ayer pues fue producto de un gran trabajo que se vino haciendo durante la campaña a través de pues el diálogo, la comunicación con los candidatos. No cabe duda que tiene que ver con la comprobación pues de la madurez del panismo de Gustavo Madero y de Ernesto Cordero y de sus equipos, porque sí, pues el transcurso de la mañana y hacia la tarde, cuando se iban perfilando pues el resultado final, sí, los integrantes de los equipos de ambos estuvieron intercambiando comunicación y dialogando, por supuesto con conocimiento de la dirigencia del partido. Estuvimos viendo pues cómo iban los avances y cómo se iba dando ya una tendencia ganadora para Gustavo Madero. Esto pues por supuesto no es muy fácil de aceptar mientras no se tiene un número suficientemente robusto de resultados. Esa fue la razón de que pues nos tardamos un poco más de lo que inicialmente había informado la comisión organizadora de la elección, ¿no? La verdad es que habiendo cerrado a las 5 de la tarde y haber podido tener a las 9 de la noche los resultados prácticamente totales, pues también es un tiempo muy importante en cuanto a la rapidez con la que se dieron los resultados. Pero el hecho de que Ernesto Cordero haya reconocido que no había perdido la mayoría de votos, me parece que se añade de manera muy importante al triunfo contundente de Gustavo Madero. Y bueno, el hecho de que él no haya asistido personalmente a la sede nacional no tiene absolutamente ninguna repercusión. A mí me parece que es totalmente respetable una decisión de este tipo, pero con mucho mayor razón cuando se acompaña de la expresión concreta de él de haber reconocido los resultados. Yo auguro que en estos días, en estos 4 días que faltan para que finalmente se entregue la constancia de mayoría de Gustavo Madero, pues haya plática, haya intercambio y haya ese inicio esperado y anunciado además de una reconciliación entre todos los panistas, porque esto se tiene que hacer entre todos, no puede ser solamente una parte. Presidenta, Francisco Abundis, sin duda yo creo que fue un buen día para Acción Nacional ayer. Yo creo que el hecho de que pues el candidato perdedor le haya levantado la mano de manera virtual al ganador, yo creo que habla muy bien del partido. Pero me gustaría hacerle 3 preguntas en función de lo que dicen las primeras planas del día de hoy, que serían 3 lecturas distintas de esta elección. El Excelsior dice, arrasa Madero, arrasó Madero. La Razón dice, se reactiva el Pacto por México. Esto significa que se reactiva el Pacto por México. Y la última sería la versión de Milenio, que es Madero le gana el PAN a Calderón. ¿Qué diré usted de estas 3 versiones, de esas 3 lecturas de la elección? Claro, bueno, yo respeto las razones detrás de las columnas, las 8 columnas de los periódicos y las lecturas que se dan. Primero yo diría, Madero obtiene un triunfo contundente, los 15 puntos, poco más o menos, que hoy conoceremos el más o el menos por el cómputo oficial, pero esta cantidad con que ganan la presidencia de Gustavo Madero es una cantidad respetable y evidentemente pues sí habla de un triunfo inobjetable, digamos, en las urnas, ¿no? Por lo que respecta al tema del Pacto por México, en realidad el Pacto por México pues es un mecanismo que fue muy útil y que formalmente podríamos decir que ha dado de sí. Aunque no, el mecanismo o el instrumento o la mesa, o vamos a decir ya el compromiso de diálogo que tienen las principales fuerzas políticas en el país y el gobierno de la República para sacar adelante los temas que están pendientes
del compromiso del Pacto por México, ¿no? Entonces, el Pacto por México, vamos a decirlo, formalmente no existe, pero en la práctica se ha seguido trabajando en mesas, en diálogo. El último ejercicio en ese sentido pues fue la reforma político-electoral en su fase secundaria, que salió apenas la semana pasada. Entonces no está muerto, pero el mecanismo en sí pues puede cambiar de nombre, ¿no? Y finalmente estos fantasmas que en algún momento tuvieron carne y hueso, como puede decirse, el calderonismo, el maderismo, el corderismo, pues son equipos, son grupos de trabajo que se conforman en torno a líderes del partido, con peso, con presencia, con influencia, con prestigio, que apoyan a una u otra o a otra visión. No es el caso de una tribu, vamos a decir, y lo digo con respeto a la forma de organización de otros partidos. Sí. Así se organizan los panistas, así nos organizamos. Pero Cecilia, yo creo que esa es la gran interrogante, o sea, ¿qué va a pasar ahora con el PAN? Tú hablas de fantasmas, pero sí existe esa interrogante de qué va a pasar con pues los calderonistas, si va a seguir esa división, si va de una forma u otra el papel que podría jugar Ernesto Cordero, que se regresa al Senado en todo este proceso de las reformas, las reformas estructurales. ¿Qué papel va a jugar él? ¿Será el mismo que jugó hace unos meses creando esa división o desde tu perspectiva tú crees que eso ya esa cicatriz ya se curó? Sí, bueno, yo decía, Ana María, que las cicatrices no deben curarse simplemente con un maquillaje, pero tampoco deben curarse simplemente con una situación mágica. No es ni una cosa ni la otra. Sí existen opiniones, posiciones, perspectivas distintas de qué debe seguir haciendo el partido en el futuro, y eso es a lo que nos debemos abocar. ¿Quiénes piensan de una forma o de la otra? Ciertamente quienes piensan de un modo diferente, puesto que tuvieron una campaña que los llevó a ganar pues más del 40% de los votos del partido, pues son los que siguieron a Ernesto Cordero. Pero en el fondo debemos encontrar y resaltar y hacer que tengan preeminencia en el trabajo del partido los valores propios de Acción Nacional, que no eliminan de ninguna manera esta visión que Ernesto Cordero está, vamos a decir, aportando a la riqueza del PAN. Es un trabajo complicado, Ana María. Yo no auguro, insisto, varitas mágicas que rompan esta situación que de alguna forma se ha venido dando en el Senado de la República. Me parece que va a ser necesario hacer un gran ejercicio de madurez y de búsqueda de un trabajo conjunto entre todos, lo que Gustavo Madero tendrá que hacer, y estoy segura que lo podrá hacer desde la dirigencia del partido. Bueno, ni hablar, pues está aquí a la vuelta de la esquina estas discusiones, particularmente dos reformas muy importantes, la de Telecom y la energética. Entonces veremos cómo se organizan los panistas en el Senado. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias y como siempre encantada de hablar con ustedes. Buenos días. Y de nuevo muchísimas felicidades, Cecilia. Muchas gracias. Sí, Cecilia Romero. Oye, pues ni hablar, ¿eh? Bueno, el lenguaje del cuerpo es importante, sí, ¿no? ¿Por qué no vemos ahorita cómo se presentó Gustavo Madero anoche? Porque desde la efervescencia empezó desde el mediodía. A ti te gustan mucho las autopsias. Las autopsias. Y los análisis post-mortem. No, porque es muy importante, no únicamente en su lenguaje de cuerpo, es muy importante cómo estuvieron, quiénes estuvieron ahí presentes y también su lenguaje. Mira, ¿por qué no? No sé si podemos escuchar. Mira, vamos a escuchar a Gustavo Madero agradeciendo a los militantes, reconociendo que él ganó la campaña. Veamos. A partir de este momento, la prioridad de todos debe estar centrada en los procesos electorales próximos, en las leyes secundarias y en todo el fortalecimiento institucional de nuestro partido. A partir de hoy,
Nuestros retos están en las urnas de Nayarit y de Coahuila. A partir de hoy, nuestros retos están en aprobar las mejores leyes secundarias posibles para seguir modernizando y democratizando a México. A partir de hoy, nuestro reto es que Acción Nacional sea el mejor partido de México. Nuestra mirada está en buscar la mayoría del Congreso en el 2015, ganar las gubernaturas, alcaldías y mayorías de los congresos locales y ganar la presidencia de la República en el 2018. Mira, en este discurso están las dos grandes líneas de lo que lleva, desde mi punto de vista, a Madero a ganar. Una es lo que mencionaba yo en un principio, el referéndum, al tipo de negociación que realizó con el gobierno, y dice, en el camino están ya las leyes secundarias. Bueno, esta disputa por el PAN tuvo de rehén a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano de este país, porque en todos sus conflictos, particularmente en el Senado, donde están cuando menos 3 de las principales reformas en las leyes secundarias como Cámara de Origen, ahí fue un desastre derivado del propio conflicto entre panistas. Y lo otro, lo que mencionaba, lo que está en juego el próximo año. Claro. Hay más de 1000 puestos de elección popular, toda la Cámara de Diputados. ¿Cuántas? ¿12, 13 gubernaturas, Paco? 9 gubernaturas. 17 elecciones en general, pero de esas 17 son gubernaturas. De las cuales son varias donde el PAN tiene grandes posibilidades. Tiene candidatos. Por lo menos a la mitad. Tiene candidatos que van a ir a la competencia. Entonces tenemos la parte externa y la parte interna. Y yo no sé, Paco, si este tipo de dualidad se refleja perfectamente en el análisis demográfico de los votantes del PAN ayer, que tú hiciste una de las encuestas de salida más importantes que hubo en esta jornada. Sí, creo que te da una buena radiografía. Nada más antes de entrar a algunos de los números que llaman la atención, creo que aquí habría, de las varias lecturas que tiene esta elección, creo que la principal es, el dilema principal es, ¿de veras el panismo votó en términos de su cooperación y relación con el gobierno federal? ¿O el panismo votó en función de su interés por esas candidaturas? Son dos versiones que no son conciliables del todo. No, y la primera era el alegato de Ernesto Cordero, y la segunda nunca se mencionó. Y la segunda nunca ha aparecido, pero al final, si esa es, digamos, una versión posible, una explicación de esta elección, también habría que considerar una explicación que dice que lo que se unió fue el anticalderonismo. Es decir, que lo que pasó durante la presidencia de Calderón fue tan excluyente de otros grupos que lo que terminó pasando el día de ayer, o lo que representa Madero, son todos esos grupos no excluidos en la administración anterior, que sabían que les representaba más peligro Cordero como presidente por la experiencia de este grupo excluye, al de Madero, que dice no, más bien es un grupo que sí me puede incluir. Que habla sobre su viabilidad política para el próximo año. Y de una racionalidad pues absolutamente política, ¿no? Creo que son dos lecturas distintas, ¿no? Tú nos ibas a dar unos datos, a ver, porque hay cosas interesantes. Sí. Miren, creo que una primera lectura otra vez es lo que dijimos aquí el viernes en términos de mediciones preelectorales, sugeriría que el panismo sí se puede medir, ¿no? O sea, sí son electores que además no ocultaron nunca la opinión, ¿no? El mito de que el PAN no se puede medir en su militancia. Sí, exacto. En realidad desde las elecciones de candidatos a la presidencia, desde la de Calderón y luego la de Josefina Vázquez Mota, en realidad mostró que las preelectorales sí medían algo, y ambas elecciones se midieron bien. Pero como es un grupo tan pequeño, ¿es porque es un grupo tan pequeño o porque algo...? Lo que temíamos era más bien la fragilidad de elección, lo que dijimos que era estas prácticas clientelares. Ahora, ahí entra otra pregunta, si se midió bien la elección desde la semana anterior, porque como les mostré aquí el viernes, prácticamente todas las mediciones preelectorales decían que ya venía arriba por un margen distinto. El más amplio era Mendoza, Blanco y Asociados, que venía en 20 puntos y acabó su encuesta de salida en 12, ¿no? Nosotros publicamos el viernes 12 puntos también. Reforma traía 9 puntos la semana pasada, el lunes exactamente. Es decir, había muchos números cerca de lo que terminó pasando. Entonces, lo que uno podría preguntarse después de esto es, ¿dónde estuvo la operación
que tanto se hablaba de gobernadores. Eso se ve en el histórico de las encuestas, en el momento en el cual se cruza, en el momento en el cual se empieza a consolidar la ventaja y cuando se empieza a separar. Esa sería sería una lectura muy estratégica, es decir, esto pasó hace un mes, no ayer. Y la parte de movilización no fue necesariamente de voy y te llevo a votar, sino voy y te convenzo te empieza a convencer un mes antes, ¿no? Sí, en esto, ya que no quieren entrar en la demografía, vamos a entrar a esta parte. Por alguna razón no quiere hablar de la demografía, pero bueno, déjame, ya que estamos en la parte de la estrategia, ¿verdad? Es que es previa a la demografía. Aquí, cuando vemos el histórico, yo lo estaba viendo hace unos momentos de tus propios datos, Paco, en abril es donde se da el cruce, que lo platicábamos el viernes. Y el cruce se da y ya no se vuelve a acercar. Se mantiene de una forma bastante estable. O sea, tampoco se va a los extremos, quizás alguna medición de Mendoza Blanco hace 3, 4 semanas, pero ya se mantiene muy, insisto, muy estable, que lo que a mí en una primera interpretación me lleva a pensar que estaba todo ya muy bien armado por parte de los gobernadores. Y ahorita voy a entrar a la parte de los gobernadores porque tiene que ver con las imágenes. Y que ya no hubo realmente esta necesidad de una operación electoral el domingo, que siempre se da en México y en todo el mundo. El día de la elección hay operaciones electorales para movilizar el voto. El otro elemento es que el jueves pasado Ernesto Cordero se quedó sin dinero en la campaña y ya no hubo mayores esfuerzos por conseguir, dejaron de invertir en la campaña. En el momento final en el cual se podría haber intentado revertir lo que ya se venía configurando, pues concedió. Sí. Por eso sí me parecía muy interesante cómo arrancó ayer la jornada y esta parte de los mensajes en SMS diciendo a los militantes temprano que se había cancelado la elección, que llevó a una confusión, que llevó a un primer choque muy fuerte y que resultó que cuando menos, bueno, lo cierto es que no salieron de la campaña de Gustavo Madero como los acusaron. ¿De dónde salieron? No lo sé, pero se empezaba a preconfigurar un escenario ya de conflicto postelectoral a lo largo del día, sobre la base de lo que estábamos viendo en esa parte del comportamiento del voto. Dices de manera estratégica. De manera estratégica. Sí, ¿no? Ahora, no afectó mayormente la participación, digo, 72% es altísimo. Sí. No, fue ya 155,000 votos de 217,000, 220,000 es muy alto, ¿no? Primer sesgo de votos, si me permiten entrar al tema. Sucede que las... Ahora que ya no quiero, ahora sí hablemos de números. Más mujeres que hombres votaron por Gustavo Madero. Y me preguntabas hace un rato qué es lo que explica eso. En general, la teoría de aversión al riesgo diría que las mujeres son más aversas al riesgo y suelen ser más institucionales. Es decir, lo que en inglés se llama el challenger, el retador, que es Cordero, siempre suele recibir menos preferencia que aquel que es el institucional. Entonces, nuevamente, el panista no es distinto al resto de los electores del país, se comporta de manera muy parecida. ¿Cuándo se decidió el ¿Pero qué voto? porcentaje más votaron de mujeres? Es un sesgo como de 4 o 5 puntos, ¿no? Okay. Es decir, en general votaron más hombres que mujeres, 54% de hombres contra 46% de mujeres, pero de ese, digamos, del 55 que habría obtenido Madero en encuesta de salida, se va a 58, 59 entre las mujeres, ¿no? Sí. Y los hombres, en lugar del 45 que tendría Cordero en Exit Poll, también se va a 48. Es decir, sí se nota un sesgo de 3, casi 4 puntos. Luego, cuando decidió su voto, esta se me hace interesante, 54% lo decidió cuando supo quiénes eran los candidatos, y ahí no hay sesgo. Pero durante la campaña, 36%, tampoco hay sesgo, pero hoy, claramente, los votantes de último minuto sí fueron corderistas.
en alrededor de 4 o 5 puntos de sesgo. Eso viene al punto de lo que dijo Raimundo. Claro, que es muy importante no haber inyectado dinero. Exacto. Esto hipotéticamente y ya retóricamente podemos decir, bueno, si le hubieran metido más dinero, pues igual esto aumenta. No creo que hubiera sido ya suficiente para darle la vuelta, pero sí hubiera podido achicar la votación, y si se achicaba la votación, mejores posibilidades de negociación política. Pero en esa explicación otra vez está la idea de clientelismo, de movilización de último minuto, de jueves a domingo, ¿no? Sí. Luego, otro dato que a mí que me parece muy revelador, por escolaridad, la gente que tiene universidad o no representó ayer más del 30%, lo cual define el perfil socioeconómico. Te define el perfil muy claro de clase media alta y representa 3 veces más que el promedio del país. Es decir, mientras en el país somos 10% por ahí los que contamos con educación universitaria, en el PAN es 30%. Y ahí no hay un sesgo muy claro. Por militancia tampoco hay un sesgo muy claro, salvo que sí se nota que están un poco polarizados, es decir, la gente de más tiempo y de menos tiempo, es decir, es como Cordero tiene como 2 picos, es una bimodal, se llamaría en estadística, entre los que tienen menos militancia, luego que hay un valle, y luego los que tienen más militancia. Esos son los sesgos corderistas. No tendría una explicación para eso, pero me llama la atención, porque... Hipótesis. Sí. El discurso hacia la militancia juvenil del PAN, que lo vimos en el debate, hipótesis una vez más, la presencia de Luis H. Álvarez permanentemente del lado de Cordero. Y, irónicamente, por ingreso, la curva es al revés. Es decir, Madero es el que presenta esta bimodal, los de menos ingreso y los de más escolaridad. ¿No? O sea, te va al núcleo, al núcleo del PAN. O sea, es el voto pragmático. De alguna manera está hablando de un voto muy pragmático ayer. Pues entonces apoyaría esta idea de fueron un poco los maderistas más por el PAN que da trabajo, que da candidaturas, ¿no? ¿Es un voto pragmático o es un voto más informado, Raimundo? Porque pues uno también podía argumentar eso. Cuando dices el voto pragmático, tiene, o sea... No, yo creo que es un voto mucho más, muy pragmático. Me inclino mucho más a lo que plantea Paco sobre quién va a ser más incluyente, quién va a ser más excluyente, con quién tenemos una viabilidad. Mayor oportunidad en una candidatura. Mira, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la imagen de ayer en el PAN, no sé si la podríamos ver una vez más, para ver quiénes son los que están ahí. Sí, es muy interesante, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo les quería comentar? Porque alguien que es el gran ganador de toda esta contienda es Ricardo Anaya. Bueno, hay varios. Pero él, a mí... Hay varios, no es el único. Mira, veamos, no es el único. Ahí está. Ahorita, ojalá y lo podemos ver de frente, este templete, para ver quiénes son los que están ahí. Mira, atrás ahorita lo vamos a ver, atrás de Gustavo Madero y de Cilia Romero, ahí no se ve, pues está Luis Alberto Villarreal, que es el coordinador de la Cámara de Diputados, que fue muy golpeado a lo largo de la contienda, y que él, bueno, con esto pues se consolida en la coordinación. No se alcanza a ver ahí a Jorge Luis Preciado, el coordinador en el Senado, que es otro de los grandes ganadores. Con la derrota tan importante que tuvo Cordero, pues él pierde mucha legitimidad dentro del Senado. Ahí está a la derecha Ricardo Anaya, que por supuesto, al ser el compañero de fórmula de Gustavo Madero y ser de Querétaro, un estado donde va el próximo año a contienda, una de las grandes elecciones, y el adversario para la candidatura era el senador Francisco Domínguez, vinculado a Ernesto Cordero, pues sí toma grandes posibilidades. También el tema de Ricardo Anaya es que hizo un extraordinario trabajo en la última sesión legislativa, o sea, fue un extraordinario presente. Pero el tema en esto no es cómo te comportas ante las élites, es cómo vas hacia abajo. Por eso era tan crítica la situación, bueno, en términos de quién era su par. Y su par en el equipo de Ernesto Cordero en la fórmula era Juan Manuel Oliva, que es un gran operador. Pero es un exgobernador. Que es, por ejemplo, en la derrota,
desde mi punto de vista, es una victoria para el gobernador del PAN, Miguel Márquez, que logra quitarse un poco la sombra de una persona como Juan Manuel Oliva. Y no lo vimos, pero hay dos gobernadores muy pragmáticos. Estaban todos los gobernadores. Sí, pero los dos gobernadores que estaban atrás, exactamente, muy importantes, porque son de estos gobernadores que me parece que tiene que ver con exclusión e inclusión, Rafael Moreno Valle de Puebla y Guillermo Padres de Sonora, que eran corderistas hace algún tiempo y jugaron totalmente con Gustavo Madero desde el principio. O sea, aquí no hubo un cambio a la mitad del camino. Jugaron muy bien, operaron políticamente. Son los mejores operadores políticos a nivel de gobernador que tiene el PAN. Y lo hicieron espectacularmente. Hay algunas votaciones en los estados donde gobernaron panistas que fueron de 3-1. No, y Rafael Moreno Valle está viendo el 2018. O sea, él necesitaba que ganara Madero para también estar... Gustavo Madero está viendo el 2018. Y otra persona que no aparece porque no es tan prominente, que sí aparece en la fotografía, pero no es tan prominente a nivel nacional, pero es muy importante señalarla, es Margarita Arellanes. Ella es la alcaldesa de Monterrey, muy vinculada a todo este grupo muy lastimado, muy exhibido, más que lastimado, de Juan José Rojas Cardona, que lo consideran, que lo llaman el zar de los casinos, que es una figura, es la figura más importante que tiene el PAN en este momento. Y dicen los periodistas, es que nuestras tres mujeres en el Senado juntas no le van a dar batalla en una contienda por la gubernatura de Nuevo León, donde el próximo año también hay elecciones. Y Nuevo León es un estado gobernado por el PRI. Y es el estado gobernado por el PRI donde el PAN trabajó mucho mejor y fue muy fuerte la derrota de Ernesto Cordero en Nuevo León. Te lo voy a poner como una de las gobernaturas donde lo que sucedió ayer tiene mucha consecuencia. Es decir, de las 9 que hay para gobernador, por lo menos en 4 son elecciones por definición cerradas, bipartidistas. ¿Cuáles son? Sonora es por definición bipartidista. Nuevo León. Digo, esas se cierran por datos históricos y el candidato es el que hace el margen o un poco el contexto del país. Querétaro, Aguascalientes. Esas seguro son elecciones que, independientemente de la ventaja con la que puede empezar un partido o el otro, que muy probablemente va a ser el PRI, no sé si en Sonora necesariamente, pero en los otros 3 estados casi siempre el incumbent o el que está gobernando sería el que empieza arriba, pero esas elecciones, Burs ganó por 0.8, Sonora no se gana por más de 3-4 puntos, Carlos Lozano ganó por un margen muy estrecho y bueno, Nuevo León es el mejor ejemplo de bipartidismo que tiene este país. Otro ganador muy importante que no estaba ahí, ni va a estar, el presidente Peña Nieto. Ah, claro. ¿Verdad? Porque lo que gana es la línea estratégica de la negociación y no la línea estratégica de la confrontación, que era la que representaba Ernesto Cordero. Entonces, siempre es bueno para un gobierno tener a alguien con quien hablar y tener la certidumbre en la negociación. Definitivamente el gran Si me ganador. permiten un último demográfico, por edad, sí hay una pirámide muy clara donde votaron más la gente de a mayor edad, mayor perfil panista. Interesante. Bueno, nos vamos a un corte mucho más aquí en Mi Primer Café. No se vayan. Una de las principales causas de muerte en nuestro país es la diabetes. Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a todos a asumir un estilo de vida más saludable. Divorcios en el Distrito Federal. Es la segunda entidad con más divorcios a nivel nacional. El año pasado registró 2.976 solicitudes de separación. En los últimos 8 años, tuvo un incremento de 30.9%. El dato útil para comentar en el café. Ellos cuentan las historias. Ellos ponen el precio a esas historias. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40.
Lourdes Mendoza y sus invitados te muestran el otro lado de los temas más importantes que suceden en el país. ¿A que no sabías? Lunes y miércoles 21 a 30 horas. Proyecto 40. Ante las situaciones que enfrentamos en este país, todo es personal. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo. Bien, recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Son parte de la lucha por un México sin corrupción. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Bansefi, el Banco Social de México, ofrece el refinanciamiento de créditos de nómina para trabajadores de la educación. Se me hizo fácil ir pidiendo y ahorita no me alcanza. A iniciativa del CENTE, el programa busca elevar el bienestar de sus agremiados. Me descontaban de mi quincena casi 1,450 pesos. Con el crédito de Bansefi me descuentan 250 pesos. Aprovecha este beneficio. Pide informes en tu sección sindical o consulta la página de Bansefi. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tengo 5 temas. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Con el poder de las palabras, escribe un nuevo capítulo en la historia de Perú. Círculo Editorial Azteca presenta Pizarro, el rey de la baraja, un ensayo histórico que muestra una nueva forma de conocer al conquistador Pizarro. Y Pida la Palabra, un aprendizaje acerca de los discursos que han cambiado la historia. Discurso no es solamente hablar y hablar mucho. Discurso es comunicar a través de un gesto o de una frase. 2 escritos de Alan García, expresidente de Perú. De venta ya, Círculo Editorial Azteca. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Estas imágenes que aparentemente sucedieron en un barrio de Río de Janeiro allá en Brasil siguen dando la vuelta a la red. El video fue grabado hace unos días y miren nomás cómo festejaron una supuesta victoria en un lugar donde la pasión por el fútbol traspasa los límites. ¡Cuidadito! Vivimos tiempos muy violentos. Y ya que andamos hablando de asuntos de fútbol, mire lo que hicieron en un comercial. Y es que la rivalidad futbolera sí que está de a peso. ¡Yo no quiero ver esto! Así no se juega. Faltan los argentinos. Me parece que es una cargada. No, hermano, no. Nosotros somos los mejores del mundo. ¡Ay, mamita querida! ¡Argentina! ¡Argentina! No creo que nadie esté contento con esto. Hay nomás un sitio brasileño dedicado a la compra y venta de artículos caseros convirtió a Diego Armando Maradona en un molesto sillón en este comercial. El argentino molesta y molesta y molesta a unos amigos brasileños que ven un partido de su selección hasta que de plano se deshacen del mueble. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mandando. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí las quemadas del día. Iba a decir qué falta de glamour, pero pues estamos hablando de Maradona, entonces, o sea, ahora que pongan a Maradona como un sillón, pues, no sé. No, pues es que ya es un mueble. Ya es un mueble. Sí, no lo fue, pero ahora ya, sí. Ya es un mueble. Y también ahí te subraya este antagonismo que hay entre los argentinos y los brasileños. Seguramente se va a reflejar en el campo deportivo. ¿Quién sabe si llegan a jugar? Porque no, pues por grupos. Se pueden eliminar antes, ¿no? Argentina está en la otra parte, está en el lado de Alemania. Así, o sea que en una de esas no. En una de esas no, pero en una de esas llegan a la final.
Ay, gracias. O sea, difícilmente se van a ver las caras, salvo que sea en la final. Bien, y hablando de fútbol, al menos 40 personas resultaron lesionadas luego de que cayera una valla en el estadio El Sadar. Esto es en España. En España, el partido entre los Osasuna de Navarra y el Betis de Sevilla fue detenido por más de 30 minutos, luego de que una valla se derribara y varios aficionados cayeran sobre la cancha. Al menos 40 personas resultaron heridas, 4 de ellas fueron trasladadas a un hospital por contusiones y fracturas en las piernas. Los heridos fueron atendidos por la Cruz Roja e incluso por algunos jugadores. El gol de Oriol Riera de los Osasuna llevó el entusiasmo a la grada. Llega la pelota nuevamente el cuadro osasunista, otra opción de gol para el equipo local, nuevamente Riera, ahora sí, gol. Y la presión de los aficionados sobre las primeras filas provocó que la valla cediera. ¿Cómo se cae? La imagen es tremenda. Y varios seguidores cayeran al césped. Tras el incidente se pidió la colaboración de los aficionados para tomar las medidas necesarias y reanudar el partido, donde los Osasuna venció 2-1 al Betis. Roberto Torres, atención a su llegada al área, un recorte, opción de gol de Acuña. Gol de Acuña. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No estamos hablando de África, no estamos hablando de un país, o sea, es un estadio en España, ¿no? Uno ya a estas alturas no se imagina que esas cosas... Eres una racista, Ana María. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos hablando de un estadio en África? Porque estoy hablando de un estadio del tercer mundo en donde muchas veces sí se ven este tipo. Pero, no tiene que ver con racismo, ni siquiera es de color. Pero podría haber sucedido. Tiene nombre árabe. Y ya lo dijo, ya lo perdimos, los perdimos. Y ya lo dijo Napoleón, que África empieza en los Pirineos. Ya los perdimos. No, lo que digo, bueno, esto pasa por un problema de mantenimiento, pero no es el único lugar donde sucede. Pues no. Esto sucede en todos lados donde no hay mantenimiento. Sí. De hecho, en contrasentido a lo que dices, en los países con condiciones más precarias, esto no sucede, porque las gradas son de 3 niveles. Digo, de 3 niveles de 3 filas. O sea, si se caen, se caen. Si caen, no caes parado, ya no hay, vamos. Y también se da por sobrecupo, por la manera como está diseñado, por la saturación de personas en zonas específicas en un estadio, por muchas otras razones que no tienen nada que ver con México, a estas alturas. Bueno, son estadios de concreto. O sea, esa es la diferencia. Hay muchos estadios europeos que son de madera. Bueno, ya lo están tirando, lo están ya reconstruyendo. Ay, vámonos a tweets. Tenemos algunos mensajes. Tenemos Alexia Barrios nos comenta: triunfa elección interna del PAN y también el zar de los casinos. Ya lo habías mencionado, sí. Raimundo. Aunque hay un matiz, no triunfa él, hubo una separación durante la campaña y el apoyo que había dado a este grupo de Gustavo Madero dejó de ser porque siente que lo abandonaron en la persecución judicial contra él. No así es el apoyo a los panistas, a un sector panista en Nuevo León. O sea, todas estas investigaciones que se abrieron durante este proceso electoral, oceanografía, también hay que recordar que pues, habíamos comentado que tal vez podía impactar a uno de los candidatos, este tema de las investigaciones en contra de ¿Por qué no impactaron? Porque chantajearon los panistas con las reformas. Entonces, o si no dicen que fue una investigación del 2013, que eso es lo que al final dijo el gobierno, entonces nos paramos de las mesas. Por eso digo, al final, qué bueno que ya acabó la contienda, qué bueno que ya hay una definición para que dejemos de estar siendo rehenes de una lucha fraternal, por llamarlo de alguna manera. Y era malo para el país, malo para la democracia. Es importante que el PAN esté fuerte, saludable. Si me permite hacer una interpretación de lo que dijo Ray. Cuando dijo Siberia, dijo Gula. Y cuando dijo rehenes, dijo estábamos secuestrados. Creo. Pablo, ya nos vamos, pero los dejamos con imágenes de cosas que ocurren en el mundo, los hechos peculiares, curiosos, lo que usted no se puede perder. Nos vemos mañana, no se puede perder el primer café, mañana aquí a las 7 de la mañana el primer café. Bye, hasta luego, bye. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede
perder. Bien dicen que nunca es demasiado tarde para cumplir un sueño y para muestra, un botón. A sus 81 años, Jenny Conner saltó de un paracaídas para cumplir así con su lista de hazañas que quiere hacer antes de morir. Para lograrlo, invirtió todo el dinero que recibió como regalo el Día de las Madres. Aunque Jenny no es la persona más vieja que ha practicado este deporte, sí es de las pocas que pueden presumir que a su edad pudo surcar los cielos. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder. ¿Qué hace un país para honrar a sus inocentes caídos? ¿Qué hace un país para construirles un retablo? Usa los símbolos que conoce para declarar a un sitio y a una fecha lugares sagrados de recuerdo y de esperanza. Here at this memorial, this museum, we come together. I just love you. Please tell my family I love them too. Bye, honey. ¿Qué más se puede decir en un sitio como este? ¿Qué más se puede recordar de los más de 3,000 inocentes que, sin ser combatientes, murieron en este sitio? El terror y el odio querían cambiar a Estados Unidos y a su gente, y ese 11 de septiembre lo consiguieron. Los objetos que aquí se exhibirán a partir del 21 de mayo son los mudos testigos de la tragedia de ese día en Nueva York. Y así, mudos, cada uno, en este museo, contarán su propia historia. Was blind, but now I see. Este viejo canto espiritual dice: un día Dios me llamó a este sitio y desde entonces ya no estoy solo. To fear the hour Armando Guzmán, Azteca Noticias. believe.